Hola, ¿qué tal? Esto es Sin Pausia, el podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante como es la transición a la menopausia. Todos estos cambios que son no solamente biológicos, hormonales, sino también clínicos que a veces nos generan muchas dudas y que el día de hoy vamos a tratar de discernirlas. El día de hoy está con nosotros el doctor Alan Ríos, la doctora Magdalena Cruz y la doctora Paula Sánchez. Y empezando con temas muy importantes, ¿qué es la transición a la menopausia, Paula? Pues la transición a la menopausia es el periodo previo que rodea al ya cumplir los 12 meses sin ausencia de menstruación, que es como definimos la menopausia. Recuerden que ya les hemos hablado de que no necesariamente tienen que cumplirse los 12 meses para empezar con los síntomas. Siempre hay un antes y un después. Y todos los cambios endocrinos que pueden, se reflejan en esta etapa, pues es la llamada transición a la menopausia o la perimenopausia. Recuerden que siempre tenemos pues la ovulación, nuestros ciclos menstruales mes con mes, que dependemos de una reserva ovárica y que esto pues ya en la transición pues viene del agotamiento folicular, es decir que pues no lo queremos llamar como envejecimiento ovárico, pero pues sí es el agotamiento de la reserva ovárica. Sabemos que desde bebés nosotros tenemos nuestra reserva ovárica confinada y sabemos que a algún momento llegará a agotarse, que más o menos ocurre en las últimas parte de los 40, principios de los 50, y este agotamiento folicular pues genera la falta de hormonas, es decir, ya no hay una ciclicidad ni una cantidad adecuada de hormonas para satisfacer la homeostasis que nos caracterizaba en la vida fértil. Entonces hay un descenso de los estrógenos, de la progesterona principalmente, y con una consecuente elevación de la hormona folículo estimulante, que recuerden que nosotros en todos nuestros glándulas, nuestro sistema endocrino, pues se rige por un sistema que se llama de retroalimentación negativa. Y esto es importante para que entendamos la fisiología de esta etapa. Es decir, ya con la ovulación, pues que no se va a dar adecuadamente, pues baja la cantidad de estrógenos, de progesterona y pues en una compensación el cerebro trata de estimular más al ovario y pues eleva la cantidad de hormona folículo estimulante, que es un criterio menor para decir que ya estamos en esta etapa, pero no es diagnóstico, que más adelante hablaremos de esa parte, pero esa es fisiología de por qué es la transición a la menopausia. Y como les hemos dicho previamente, no porque aún estén sangrando, quiere decir que no vayan a sentir bochornos, lo que hemos hablado de la niebla mental, los cambios cognitivos, de que nos cuesta más trabajo concentrarnos, de que pues sentimos que no rendimos igual, nos cansamos fácil, ¿no? Puede haber este tipo de cosas. Y obviamente el síntoma cardinal que no todas las pacientes, pero la mayoría tienen es el bochorno y lo pueden sentir aún sangrando. Entonces, el criterio principal pues es el sangrado que puede irse espaciando poco a poco, pero bueno, pueden seguir sangrando y tener estos síntomas. Otro puede ser que ya tengan sequedad vaginal, síntomas urinarios como la incontinencia, ese tipo de cosas, disminución de la libido, y eso se puede presentar antes de que se vaya el periodo menstrual por completo. Entonces, no es que algo esté mal en ustedes o en lo que esté en esta parte, pero sí ya es cuando esta etapa es muy importante porque están en la mejor oportunidad de buscar atención médica y que nosotros la llevemos de la mano para que tengan una feliz transición a la parte de la menopausia y que todos lleguemos en las mejores condiciones, pues, a esta etapa, ¿no? Ese es un punto muy importante porque al clínico se nos olvidó ahí tajantemente médicos que dicen hasta que no llegue su menopausia podemos ser tratados. Claro. Entonces, para muchos médicos, y incluimos a los médicos ginecólogos, en ocasiones necesitan un perfil ginecológico para realmente asegurar que la paciente está viviendo una transición a la menopausia. Entonces, realmente, ¿qué nos puede servir, Alan, para diagnosticar una transición a la menopausia? Bien, justamente como dice doctora, o sea, no necesitamos un estudio actualmente, un perfil ginecológico para saber si la paciente está en esta transición a la menopausia, como decía Paula, ¿no? Y cuando la mujer presenta de edad de 40 en adelante, puede presentar esta transición en cualquier momento. Obviamente, si una mujer presenta una transición desde antes de los 45 años, pues es una mujer que tal vez su vida reproductiva termine mucho más pronto que otras. Y obviamente tendrá las repercusiones que hemos estado hablando en todos los capítulos. La niebla mental, la disminución de la densidad de la masa ósea, etcétera, ¿no? Pero el diagnóstico que nosotros hacemos para una transición a la menopausia es clínico.
No necesitamos que nos digan, bueno, ¿cuánto tienes de FSH? ¿Cuánto hay de estrógeno? Para que nosotros sepamos que una paciente está viviendo ya en esta etapa. Es clínico y la paciente va a llegar a la consulta, va a tener irregularidades menstruales porque va a haber un exceso, bueno, no un exceso, va a haber un desfasamiento en esta ciclicidad que tiene el periodo menstrual y va a tener más sangrado, no habrá adecuada formación de progesterona y la paciente va a tener estos cambios diferentes en su ciclicidad menstrual. Vamos a tener periodos de amenorrea, que la paciente no menstrua, vamos a tener ya, como bien dice Paula, esta sintomatología vasomotora del bochorno va a llegar a pesar de que la paciente esté con estos periodos menstruales. Entonces, siempre como muy causa mucho ruido, ¿no? En una mujer que tiene, es que tengo bochornos, pero todavía sigo arreglando y todavía tengo mi vida reproductiva bien, a lo mejor no tengo baja de la libido, pero porque tengo bochornos. Y sabemos que ya empieza esta ciclicidad que ya no es la más adecuada, pero esto no quiere decir que la mujer no deba ser tratada porque no ha dejado de menstruar. Es un error muy común decir, bueno, todavía estás menstruando, no hay que darte tratamiento. La verdad es que hay que dar tratamiento a las mujeres cuando tienen esta sintomatología para que no tengan esta afectación en su vida diaria, ¿no? O sea, definitivamente esto es lo que hay que hacer. Y algo importante que mencionas también de que, o sea, que no pedimos estudios por propiamente un perfil hormonal, porque también mucho depende, porque hay situaciones en las que me ha tocado ver que no lo piden en el día correcto o que lo piden cualquier día y también esos resultados pueden ser engañosos, ¿no? O sea, hasta no dormir bien la noche anterior puede afectar cómo salen los resultados, ¿no? Porque recordemos que las hormonas no son un valor fijo en todo momento, ¿no? Dependen de muchas otras condiciones que podamos, que no podemos controlar y que pues finalmente la paciente puede decir, ay, es que me salieron los estrógenos en cero, ¿no? Casi, casi, y pues ahí sí dices, no, ya muerto ahí, ¿no? Entonces, eso es algo que sí que vale la pena puntualizar, ¿no? Claro, yo creo que precisamente puntualizando esta parte, hay ciertos casos o ciertas pacientes donde también tenemos la posibilidad a lo mejor de solicitar un perfil ginecológico. O hay situaciones especiales donde la transición a la menopausia a lo mejor sí tiene que ser más abordada para llegar a este diagnóstico o decirle a la paciente si está en esta etapa y qué es lo que ella puede esperar. Y si fuese esto así, ¿qué casos específicos necesitamos pedir un perfil ginecológico? Y si fuese este el caso, ¿cuál sería la conducta para poder abordar estos problemas que se presentan en esta etapa? Bien, es importante cuando hablamos de estas pacientes y todo lo que han mencionado, que toda esta perimenopausia o esta transición va a empezar 10 años antes. Y es cuando podemos captar a las pacientes, como decías, para hacer prevención. Hay que saber a qué edad llegamos a esta transición o a esta perimenopausia, porque no es lo mismo tener una insuficiencia ovárica prematura que voy a protocolizar de diferente manera, una patología tiroidea, una alteración a nivel de prolactina, una hiperprolactinemia, o bien saber que van a existir cambios atípicos en diferentes pacientes. Hoy por hoy sabemos que la terapia hormonal de la menopausia va a ser la terapia de elección en pacientes menores de 60 años que llegan a tener síndromes vasomotores de moderados a severos o bien en pacientes que han pasado 10 años. Pero si hablamos en una perimenopausia o una transición a esto, la terapia anticonceptiva va a ser el estándar de oro y vamos a tener que clasificar si vamos a dar anticonceptivos hormonales orales, terapia transdérmica, solo progestinas, porque hoy por hoy tenemos que atacar el síntoma que va a tener esa paciente. Y a pesar de ser una mujer de 45 años, va a tener molestias, principalmente nos va a hablar de una irregularidad menstrual. Y nos va a decir que a esa irregularidad menstrual va a tener síndrome vasomotor y no solo vamos a atacar la irregularidad menstrual, porque más adelante podremos hablar que este tipo de alteraciones no es que no haya hormonas, sino que hay una fluctuación que me da toda esa sintomatología, ¿no? En- Y esto que menciona Magda es muy importante porque precisamente existen aquellas pacientes que aparte de que no saben qué etapa están viviendo y por qué estos síntomas tan agudos, realmente también 4 de cada 10 mujeres no pueden utilizar ningún tipo de terapia hormonal y a lo mejor nosotros como clínicos tenemos que decirle que no vamos a esperar hasta que llegue su menopausia, su fecha de última regla, porque si bien lo marca la literatura, pueden vivir en esta mala calidad de vida 4 meses hasta más de 4 años. Por tal motivo, la transición a la menopausia creo que es una de las etapas donde todos los clínicos tenemos que aprender a abordarla, a tratarla y a llevarla lo mejor posible
obviamente tratando de mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes. Y en aquellas pacientes donde las terapias estrogénicas no son posibles utilizar, a lo mejor podemos utilizar las terapias no hormonales, como los inhibidores de recaptura de serotonina, los duales, que son de serotonina y noradrenalina, las terapias hoy conocidas como el extracto de polen, la simicífuga racemosa, que a lo mejor eso ya lo hemos visto en otros capítulos. La intención es importante que todos centremos este punto rojo a esta etapa de la vida de la mujer, que por no ser menopausia como tal, las pacientes la pasan muy mal y tienen una muy mala calidad de vida, y para nosotros como clínicos tenemos que abordarla de una manera muy similar a lo que vivimos en las pacientes en menopausia. Sí, de lo que tú decías, por ejemplo, de que los anticonceptivos orales les van a ayudar a las pacientes. Y finalmente, algo que también preguntan mucho es que si esto alarga el periodo de que van a seguir sangrando, ese tipo de cosas. Y pues la realidad es que no, o sea, la paciente en algún momento dejará de La sangrar granulosa se murió. y exacto, y ya no, y pues ya no presentarán periodo, pero sí es importante que esa transición la puedan vivir en plenitud, y si son candidatas a terapia hormonal, pues siempre les vamos a ofrecer la terapia hormonal. Otra situación es que también no hablamos mucho, que más adelante tendremos un capítulo específico de eso, pero recuerden que la terapia hormonal no las cuida, o sea, o que tal vez no les va a mejorar el síntoma en agudo, y eso sí es cierto, pero también las cuida a largo plazo. O sea, el estrógeno lo tenemos nosotras circulando endógenamente desde que empezamos a menstruar. Claro. No es algo nuevo. O sea, siempre hemos convivido con él. Sin embargo, obviamente el hecho de sí, todavía existe cierto mito y cierto miedo a recibir la terapia hormonal, pero recuerden que a largo plazo también va a ser cardioprotectora y les va a cuidar el hueso. Hablaremos más adelante, pero recuerden que una de las indicaciones de la terapia hormonal de la menopausia es la prevención de la pérdida de la masa ósea. Entonces, esto y recuerden que nosotros a los 30 años tenemos nuestro pico máximo de masa ósea, y poco a poco tenemos una pendiente que se acelera en la transición a la menopausia. Y si tenemos bochornos es todavía peor la pérdida acelerada. Entonces, recuerden que esa parte la vamos a pues tratar con esto. Ahora, los anticonceptivos, posteriormente que ustedes dejen de menstruar ya en el año, la vamos a cambiar la terapia porque hay que modificar esa terapia. Normalmente tenemos etinilestradiol en los anticonceptivos orales, ¿no? Que es lo que pues todas la mayoría de los fármacos lo tienen, y posteriormente pasaremos a otro de estradiol, varilato de estradiol, que son menos potentes y que tienen menos riesgo de lo que hemos hablado de los trombos, o sea, de situaciones así que pues pueden, de que generan ese miedo de no usar la terapia hormonal. Pero, o sea, usarla, les digo, y ustedes que están en la transición, si tienen estos síntomas, de verdad acérquense con su ginecólogo, con nosotros, porque están en la mejor ventana de oportunidad. O sea, ya hemos hablado muchas veces que se oye muy feo este término, pero sí nos estamos oxidando. Entonces hay cambios a nivel celular, inflamatorios, producción de citocinas proinflamatorias, de oncogenes, de situaciones que a nivel celular, pues sí nos estamos envejeciendo. Claro. Entonces el estrógeno era el que se encargaba de regular todos estos procesos. No es algo nuevo, su cuerpo siempre ha convivido con estrógeno. Como dice Magdalena, una paciente que tuvo falla ovárica, imagínense a los 35, por alguna razón. Claro. O sea, no vas a llegar a los 50 con osteoporosis. Vas a llegar ya a lo mejor con riesgos cardiovasculares. Entonces, eso retrasa pues todos estos cambios que pueden haber. Y falla ovárica, pues tú eres la experta, pero pues por 1000 causas. Claro. Entonces, hasta el COVID dejó todas estas situaciones que pues siempre, no es normal que tengas 35 años y tengas calor, tengas sequedad vaginal, no es normal. Entonces, todo esto tenemos que abordarlo de manera distinta, pero sí es la mejor oportunidad para que llegues en plenitud a esta etapa de la vida. Claro. Entonces, si vas a vivir 90 años, pues no vas a vivir 50 en esta etapa, que pues que tengas mala calidad de vida, no dormir. Eso es lo que ya hemos hablado pues anteriormente, pero sí quisiera yo reforzar esa parte porque muchas veces los mismos médicos pues por alguna razón, igual el miedo, lo que ustedes quieran, no queremos usar hormonas en esta etapa, pero pues sí se puede. Claro. Y obviamente de lo que también hablábamos de la terapia no hormonal, es algo que podemos dejar en el inicio, que no en lo que protocolizamos a nuestra paciente, porque recuerden que siempre les pedimos estudios para saber que es 100% seguro darles una terapia hormonal. Entonces esa parte pues sí es como importante que ustedes sepan, y que al menos en nuestra consulta siempre la tomamos en cuenta. Por eso es que siempre le hacemos una historia clínica, pedimos estudios, y hasta no saber que ya todo está perfectamente bien alineado, ya podemos cambiar una terapia hormonal. Pero mientras, nadie se va a quedar sin tratamiento, nadie, 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 nadie. Entonces eso es lo que hay que reforzar. Como mensaje, ¿qué podríamos aportar a todo esto que hemos venido hablando?
Bien, la prevención. El objetivo de nosotros es que todas las pacientes hagan prevención con su cuerpo, que acudan a consulta cuando tengan estos síntomas o todo lo que hemos mencionado a través de los capítulos, porque el diagnóstico de esta perimenopausia, de todos los cambios que van a presentar, es clínico. No necesitamos tener un perfil hormonal y también que no se dejen tomar un perfil hormonal en cualquier día del ciclo, porque los va a confundir y no lo van a saber interpretar. Hay días específicos, indicaciones como tú mencionabas, para poder tomar hormonas. Ujú. Y por ejemplo, cuando hablamos de los estudios para saber cómo está FSH, estrógeno, para ver cómo está ese perfil, o sea, sería más importante hacerlo en una paciente que tiene menos de 40 años y que hay que ver por qué dejó de arreglar. O sea, no es normal una paciente de 36 años, 37 que deje de arreglar. Ahí sí habría una utilidad verdadera de estos estudios para ver cómo están estas hormonas y, como tal dijo la doctora, evaluar estas pacientes con falla ovárica, que es otro tema, otro rollo, y estas pacientes hay que abordarlas, o sea, es prioritario abordarlas, porque como dije, no es lo mismo una paciente que empieza a tener su transición 40 o a lo mejor a la que empieza desde los 45 ya con sintomatología muy florida y deja de arreglar a los, no sé, 49 años, que una paciente que tenga 37 años que de repente se le abandonó todo y no, o sea, un mensaje que hay que dar de esto es que busquen ayuda. No hay que normalizar el sentirse mal. No hay que normalizar el bueno, tengo estas molestias, envejecimiento es parte de, o sea, este edadismo que se da, hay que quitarlo de todo, de toda circulación, porque la verdad es que hay que abordar a las mujeres y hay que darles este tratamiento digno para que tengan una calidad y obviamente un envejecimiento que sea el ideal, o sea, que no tengan a los 60 años ya una osteoporosis, el hueso ya muy perdido, una afectación cardiovascular importante. O sea, hay que captarlas en el momento adecuado para recibir terapia y no esperar hasta que dejes de arreglar para que puedas recibir alguna ayuda que te va a hacer sentir mucho mejor. Y algo que, ay, perdóname, algo que del estrado que tú mencionaste, o sea, que es una guía para nosotros, pero que siempre nos dicen, por ejemplo, que tal vez encasillan de que primero el vasomotor y ven que al final deja el síntoma urogenital. Y realmente no es así. Muchas pacientes llegan y ya con sequedad vaginal, o sea, por síndrome urogenital de la Y menopausia. jóvenes las Y jóvenes, pacientes, estamos hablando exactamente. de 46 años, Exactamente. 45. Entonces, o sea, no siempre porque es muy prevalente que en la consulta lleguen y dicen: "Es que no tengo bochornos", y por eso no van, pero sí tienen sequedad, han tenido múltiples partos y ya tienen, No duermen no, bien, ajá, o sea, son etcétera. muchas cosas que, o sea, o sea, con esto quiero aterrizar en que es muy florido el cuadro y que van a tener muchos síntomas, o sea, desde no dormir, cambios de humor, también no lo hemos hablado, irritabilidad, todo ese tipo de cosas, ansiedad, muchas cosas que se disparan y que eso también es parte del espectro y eso también tiene que ser evaluado porque afecta en la calidad de vida. Entonces, para transicionar de una manera plena a esta parte, pues sí que busquen la consulta de una vez pues para que las podamos apoyar en el síntoma que tengan, pero que se les pueda, que siempre hay un tratamiento para dirigido, pues. Claro. ¿Qué ibas a decir? No, iba a mencionar que si les cuesta trabajo o las pacientes no lo han identificado, algo muy fácil con lo que pueden notar que algo está cambiando es la irregularidad menstrual. Ah, claro. Van a notar cómo los ciclos se van a ir alargando o cómo las características del ciclo menstrual que tenían desde que iniciaron la menarca van a ir modificándose conforme la vida reproductiva va en descenso. Así Y es. esto puede pasar también a partir de los 35 años más o menos, pero que las pacientes sería como un punto clave o una banderita donde digan, ¿qué me está pasando? ¿Dónde está cambiando mi ciclo menstrual? Y esa es la referente para nosotros, el sangrado, no tanto el perfil hormonal, las hormonas, Claro. realmente es el sangrado lo que nos dice cómo va. Exactamente. Y son pacientes que llegan a la consulta y te dicen, doctor, yo soy un reloj. Reglo estos días exactamente, me dura estos días y ahorita se me atrasó 2 meses. Eso es algo clásico. ¿Y cuántas pacientes no nos... Hasta la cantidad, incluso dicen: "Es que ya no me manché un día", Exacto. y así, y realmente es la preocupación, ¿no? Ajá, Sí. ¿qué está pasando? Y es cuando se dan cuenta, o sea, no todas las pacientes lo van a presentar igual, o sea, toda la sintomatología es bien florida, como tú dices, pero sí hay datos muy específicos que dicen, yo me arreglaba desde que empecé la primera menstruación, la menarca, como dice Magdalena, y ahorita, de repente ya se me fue hace 2 meses, no estoy arreglando, o sea, ¿qué pasó? Y eso es muy característico. Claro. O sea, obviamente que no esté fuera de alguna patología específica, ¿no? De los sangrados que haya amenorrea, que es la no menstruación, pero algo muy específico es esto.
Sí, lo más importante igual es que, o sea, como dices tú, cambiar ese paradigma de que no, pues hasta el final, ya que no se puede hacer nada, ahora sí empezar el de la osteoporosis, así un montón de cosas, porque ya llegamos muy mal. O sea, esta ventana se perdió por completo y la mayoría de las pacientes les pasa. Claro. Pero aterrizar eso, que no dejen pasar esta oportunidad, porque es lo que las va a volver independientes de acá que tengan 80 años. Entonces, todos queremos llegar pues bien a esa edad, supongo, ¿no? Entonces, tratar de que esa prevención no se pierda. Más bien la medicina es preventiva, ¿no? Exactamente. Y entonces yo creo que para concluir es importante, el diagnóstico es puramente clínico, la paciente la va a padecer sin necesidad de tener menopausia, los cambios deben de individualizarse a cada mujer, todas son totalmente diferentes, cada una lo va a vivir de maneras distintas y lo más importante, la terapia hormonal con estrógenos combinados en el aspecto anticonceptivo es una estrategia muy válida y que las pacientes tienen que aprender que si no usaron anticonceptivos en toda su vida, esta es una muy buena etapa para que lleguen a una menopausia lo mejor posible. Claro, más adelante vamos a platicar acerca de por qué es importante tener este tipo de terapia antes de llegar al cambio a la terapia hormonal de la menopausia. Y vamos a hablar por qué vamos a indicar anticonceptivos, cuáles son las indicaciones y qué les preocupa a las pacientes en esta etapa. Bueno, pues gracias por habernos escuchado. Este es Sin Pausia, el podcast. Porque cuando una mujer habla, otra es escuchada.